Está conmigo vía telefónica Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos?, para hablar justamente de los datos que hoy se dieron a conocer con respecto a la estimación del PIB del tercer trimestre. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. Hola Rodrigo, tardes ya, ¿cómo sí, estás? Siempre hablamos muy temprano en la mañana, pero ahora tocó en la tarde. Oye, ¿cómo ves los datos de la economía? Este indicador, pues ya esta estimación oportuna, 1.9%, por encima de lo que habían estimado algunos. ¿Qué te dicen a ti estos datos? Mira, la verdad es que está bastante en línea con lo que se había estimado. Algunos, como bien dices, habían estimado un poquito menos, pero también había algunos que habían estimado un poquito más. Entonces, yo creo que queda más o menos en línea con lo que se había estimado, ¿no? 1.9 es año a año, ¿no? Trimestre de este año contra trimestre del año anterior. La verdad es que está como en línea. Lo creo que lo parte interesante que hay que destacar es que las actividades secundarias están disminuyendo un 1%, igual en términos como anuales, año a año. Bueno, trimestre de este año contra trimestre del año pasado. Y eso está muy basado en la minería, ¿no? Vemos que la minería mostró un decrecimiento importante. Y creo que eso es lo que le da esta disminución al sector secundario, a la industria secundaria. Creo que ese va a ser el tema, ese va a ser el tema que puede arrastrarnos un poquito más. Se ve se ve un dato positivo en la industria primaria, se ve un efecto positivo en la industria terciaria. Entonces, pues la secundaria es la que nos está metiendo ruido. ¿Cuánto vamos a avanzar en el año? Pues eso es lo que está por verse. Tenemos que esperar al dato oficial, a la cifra original, pues, por decirlo de alguna forma, que en realidad ha estado bastante en línea desde que el INEGI lleva dando estos indicadores oportunos. Normalmente ha coincidido con bastante precisión. Entonces, pues el chiste es ver cómo vamos a terminar, cómo le va el último trimestre. Yo creo que veremos un crecimiento por ahí de 2.1% a lo largo de todo el año. Sí, en la parte baja del rango que había establecido la Secretaría de Hacienda. Ahora, ¿cómo explicar justo esta debilidad de las manufacturas, vinculado, por supuesto, a Estados Unidos y su actividad industrial? Sobre todo porque vimos que Estados Unidos avanzó 2.9% en el mismo dato, en el tercer trimestre. Quizás hay un retraso y veamos un cuarto trimestre más fuerte, o ya por lo menos de caída en cuanto a las manufacturas. Pero por el otro, vale, el asunto de, teóricamente, la debilidad del peso tendría que ser más competitivas las exportaciones mexicanas y por lo tanto no deberían ser el punto de debilidad, al menos en una teoría clásica básica. Eso es muy curioso lo que tú mencionas. En efecto, creo que estamos en un año y en una época, porque el año está extendiendo en una época donde estas cosas que vienen en los libros de texto, donde una vez que te haces más barato, más competitivo, como diríamos, pues verías un incremento en tus exportaciones. Eso no ha pasado, ¿no? Y eso que ya llevamos bastantes meses con un peso depreciado, todavía no pasa. Y yo creo que esto está aunado a la lenta recuperación de los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo espera que suceda, pero sinceramente no se ve cuándo, porque el impacto en las exportaciones todavía no se ha notado y quién sabe cuándo se ve. Ahora, tienes toda la razón en cuanto a por qué no se ve este incremento en las manufacturas, pero ahorita tampoco lo podemos, o sea, sabemos que lo que le pegó sustancialmente a las actividades secundarias fue la parte de minería, ¿no? Y eso está muy relacionado con la extracción de petróleo, que bueno, todos sabemos que está ahorita en declive, ¿no? Ahora, ¿qué decir de la debilidad del peso frente al dólar como un factor? Porque por un lado, pues nos incrementa, ya lo vimos en la inflación manifestado la semana pasada, pero por el otro, también tendría que llevarnos a que tarde que temprano se manifieste esta competitividad, dado que México es un país 100% manufacturero. Bueno, no 100%, pero sí con un pero componente altamente importante manufacturero, en sí. manufacturas. Pues mira, ¿te acuerdas que desde hace mucho ya estábamos diciendo que pues la depreciación del peso, que no es novedad, que no es de los últimos meses, la verdad es que lleva pues ya una debilidad que a lo mejor se ha acentuado en los últimos meses, pero lleva más de un año esta depreciación continua del peso. Y todo el mundo esperaba que se tradujera a inflación desde hace ya muchos meses y apenas se empieza a traducir, ¿no? El efecto rezago, el pass-through, como le llama Banco de México y algunos analistas, se ha tardado mucho más de lo que normalmente podríamos esperar. Y eso quizá hable de una demanda interna que no es tan dinámica como nos gustaría creer. Yo creo que está pasando un poco lo mismo con las manufacturas, ¿no? Se está tardando en ver este impacto de la competitividad y entendiendo competitividad simplemente ser más baratos porque tenemos una moneda depreciada. Creo que nos vamos a tardar y creo que va a estar muy en función
de cómo le va a la economía estadounidense, ¿no? Porque, como bien dices, somos un país manufacturero, pero que le manufactura básicamente para exportarle a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la medida de que Estados Unidos muestre una recuperación más sólida, yo creo que en esa medida podremos ver esta recuperación en nuestras manufacturas. Y de ahí justo la incertidumbre o no que genera la posibilidad de que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos por el impacto que tendría para México como el país más afectado probablemente, además de los propios Estados Unidos. Pero, ¿cuál dirías tú que pudiera ser la afectación si despertamos el 9 de noviembre, el miércoles de la próxima semana, con la noticia de que pues es este señor, Donald Trump, el presidente, el próximo habitante de la Casa Blanca? ¿Habría un impacto directo? ¿Lo verías en el cuarto trimestre? Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que eso sería muy nocivo para la economía mexicana, sobre todo, evidentemente, vía comercio, ¿no? O sea, si el señor Trump si ganara, que pues ojalá no suceda, pero si ganara y empieza a hacer cualquiera de las medidas que ha mencionado sobre comercio, y déjate la medida mayor, que sería cerrar y eliminar el tratado, destruir el tratado, por decirlo de alguna forma, pero si empieza con medidas proteccionistas, el país más perjudicado será México, porque México ha construido desde los últimos 22 años gran parte de su industria y de su capacidad productiva en función del comercio que nos permite este tratado. Entonces, cualquier ruido que le metan a este tratado comercial, sin duda va a ir en detrimento de México. Y aquí no quisiera pecar de pesimista, pero Hillary tampoco es muy pro libre comercio, Hillary es bastante anti libre comercio, y creo que eso también nos pone, o sea, independientemente de quién gane, que yo sé que el ruido que nos mete Trump es mucho mayor, pero Hillary probablemente crea más en las medidas proteccionistas que el mismo Trump. Entonces yo creo que ese riesgo proteccionista de Estados Unidos frente al comercio mexicano no desaparece incluso si gana Hillary, ¿no? Pues importante, lo estaremos por supuesto observando junto con todo el mundo. Vale, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada esta tarde y por supuesto seguimos pendientes. El 26 de noviembre, como ya lo decías, pues tendremos el dato oficial del Producto Interno Bruto mexicano del tercer trimestre, pero sobre todo pues seguir viendo cómo va evolucionando la economía y cómo evolucionan otros asuntos como el gasto, etcétera, que ya lo platicaremos en su oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, un gusto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.